Nunca pensé que sería el tipo de hombre capaz de hacer algo así, pero la vida, a veces, tiene una forma de empujarte a extremos que jamás imaginaste posibles. Mi nombre es Jack, y esta es la historia de cómo pasé de ser un esposo devoto a orquestar el plan de venganza más elaborado de mi vida. Todo comenzó en una fresca tarde de otoño, en la ciudad de Nueva York. Regresaba a casa apresurado de mi trabajo, en una agencia de publicidad de nivel medio, sujetando un ramo de lirios, los favoritos de Sara. Nuestro 5º aniversario se acercaba, y yo quería sorprenderla con una cita nocturna improvisada. Mientras subía rápidamente los escalones de nuestra casa de piedra rojiza, no podía evitar sonreír, pensando en lo afortunado que era por estar casado con una mujer tan increíble. Sara lo tenía todo: inteligencia, belleza y un encanto contagioso, capaz de iluminar cualquier habitación. Cuando nos conocimos, en la inauguración de la galería de un amigo mutuo, quedé instantáneamente cautivado. Ella dominaba la conversación, con total confianza, en un grupo de élites del mundo del arte. Su cabello rubio capturaba la luz, mientras se reía de algo ingenioso que alguien había dicho. Recuerdo haber pensado que ella estaba fuera de mi alcance, pero, de alguna manera, reuní el valor para presentarme. Para mi sorpresa, conectamos de inmediato. Sara estaba fascinada por mi trabajo en publicidad, y me acribillaba a preguntas sobre el proceso creativo y la psicología detrás de las campañas efectivas. Yo estaba igualmente prendado de su pasión por el derecho corporativo y de la forma en que podía explicar conceptos legales complejos en términos sencillos para cualquiera. Nuestro romance relámpago nos llevó a una boda de cuento de hadas, apenas un año después. A veces, todavía me pellizco a mí mismo, preguntándome cómo logré conseguir una compañera tan asombrosa. La carrera de Sara despegó como un cohete después de casarnos. Se convirtió en socia de su prestigioso bufete de abogados en un tiempo récord, ganándose una reputación como una litigante feroz, capaz de infundir miedo en los corazones de los oponentes más experimentados. Yo estaba muy orgulloso de sus logros, siempre apoyándola desde la barrera. Es cierto que mi propia carrera no avanzaba al mismo ritmo, pero me sentía satisfecho. Amaba mi trabajo en publicidad, incluso si no estaba escalando la pirámide corporativa tan rápido como Sara. Éramos un equipo, y su éxito era nuestro éxito. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Mientras giraba la llave en la cerradura, aquella fatídica tarde, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar las primeras grietas en los cimientos de nuestro matrimonio, aparentemente perfecto. ¿Sara? Llamé, entrando al vestíbulo. Llegué temprano. Pensé que podríamos salir a cenar esta noche. El sonido de voces apagadas llegó desde la sala de estar. Sara no estaba sola. Me detuve, no queriendo interrumpir si estaba en medio de una llamada de trabajo. Pero entonces escuché su risa. Esa risa brillante y tintineante que me había atraído hacia ella al principio, seguida por la carcajada profunda de un hombre. La curiosidad me venció, y avancé silenciosamente por el pasillo. La puerta de la sala estaba entreabierta, y pude ver a Sara sentada en el borde del sofá, con una copa de vino tinto en la mano. Frente a ella estaba sentado un hombre al que reconocí como James, uno de los socios principales de su bufete. Estaban sentados más cerca de lo que yo consideraba profesionalmente apropiado, con las cabezas inclinadas, compartiendo susurros conspiradores. Estaba a punto de anunciar mi presencia cuando las palabras de Sara me dejaron helado. «Oh, James», soltó ella con una risita, tomando un sorbo de vino, «no creerías lo agotador que es. A veces, interpretar el papel de la esposa abnegada de alguien tan ordinario». Mi corazón se hundió hasta mi estómago. ¿Ordinario? ¿Así era como ella me veía? James se reclinó hacia atrás, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Solo puedo imaginármelo. ¿Cómo lo soportas? Una mujer de tu calibre, casada con un hombre que apenas sobrevive en una industria moribunda.
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en las entrañas. ¿Apenas sobreviviendo? Es cierto que no ganaba lo mismo que un socio, pero aportaba mi parte justa a nuestro hogar. Y la publicidad estaba lejos de ser una industria moribunda. Estaba en constante evolución y adaptación a las nuevas tecnologías. Sara suspiró dramáticamente. No es fácil, te lo aseguro. Apenas la semana pasada, estuvimos en la cena de los Johnson. Y Jack pasó toda la noche hablando sin parar sobre una campaña publicitaria insulsa en la que está trabajando. Te juro que vi a Margaret reprimir un bostezo detrás de su servilleta. Ambos estallaron en risas, y sentí que mi rostro ardía de vergüenza y rabia. Recordaba esa cena. Pensé que había mantenido una conversación estimulante sobre los desafíos del marketing en la era digital. ¿Realmente todos me habían encontrado tan aburrido? Bueno, dijo James, bajando su voz a un tono ronco, sabes que mi oferta sigue en pie. Deshazte de ese peso muerto y ven a trabajar exclusivamente para mí. Me vendría bien una asistente personal de tu nivel. Las implicaciones de sus palabras eran claras. Y esperé con el aliento contenido la respuesta de Sara. Seguramente ella lo detendría y defendería nuestro matrimonio. Pero Sara solo sonrió con picardía. Tentador, James. Muy tentador. Pero sabes que no puedo simplemente marcharme. Hay complicaciones. Ah, sí, el acuerdo prenupcial, asintió James con complicidad. Un contrato bastante sólido el que tienen ahí. Aunque estoy seguro de que, con tu experiencia legal, podríamos encontrar una forma de eludirlo. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi esposa no solo me estaba despreciando abiertamente ante su colega, sino que estaban discutiendo formas de burlar nuestro acuerdo prenupcial. El mismo acuerdo en el que Sara había insistido para proteger sus activos, afirmando que era solo por sentido común en los negocios. Mis manos temblaban mientras sujetaba el ramo de lirios. Quería entrar de golpe en la habitación para enfrentarlos a ambos, pero algo me detuvo. Una pequeña parte racional de mi cerebro me susurró que debía ser inteligente al respecto. Que necesitaba más información antes de actuar. Así que, tragándome mi orgullo y mi ira, me retiré en silencio. Salí de la casa tan calladamente como había entrado. Y arrojé los lirios marchitos en un bote de basura, en la esquina de la calle. Esa noche marcó el principio del fino, tal vez, el comienzo de algo nuevo. Una versión de mí mismo que nunca supe que existía. Mientras deambulaba por las calles de Nueva York, mi mente se llenaba de preguntas y dudas. ¿Sara siempre se había sentido así respecto a mí? ¿Había sido todo nuestro matrimonio una farsa? Terminé en un bar de mala muerte, tomando un whisky y reproduciendo cada momento de nuestra relación en mi cabeza. Al mirar atrás, comencé a notar patrones que antes me habían pasado desapercibidos. Los menosprecios sutiles. Los cumplidos ambiguos y la forma en que ella descartaba mis opiniones frente a nuestros amigos. ¿Problemas en el paraíso? La voz áspera del barman me sacó de mi espiral de pensamientos. Miré hacia arriba, encontrando la mirada curtida de un hombre que, probablemente, había visto a muchos corazones rotos oscurecer la barra de su negocio. Podría decirse que sí, murmuré. Él asintió con sabiduría, rellenando mi vaso sin preguntar. Déjame adivinar, ¿problemas con la esposa? Solté una risa amarga. ¿Tan obvio es? El barman, cuyo gafete decía Lou, se encogió de hombros. Lo he visto 1000 veces, muchacho. La mirada en tus ojos lo dice todo. Entonces, ¿cómo se llama ella? Sara, dije, sintiendo que el nombre me amargaba la lengua. Mi esposa. Lou levantó una ceja. Ah, la trama se complica. ¿Qué hizo? ¿Te engañó? Negué con la cabeza, luego hice una pausa. No físicamente. Al menos, no lo creo. Pero, ¿emocionalmente? Sí, supongo que se podría decir eso. Me encontré contándole toda la sórdida historia a Lou.
quien escuchó con la paciencia de un confesor experimentado. Cuando terminé, dejó escapar un silbido bajo. Eso es duro, muchacho. Muy duro. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Miré mi vaso vacío, sintiéndome perdido. No lo sé. ¿Enfrentarla? ¿Pedir el divorcio? Lu resopló. ¿Y dejar que pase sobre ti otra vez? No, muchacho. Lo que necesitas es un plan. Lo miré, intrigado. ¿Un plan? Sí, un plan. Dijiste que ella tiene ese acuerdo prenupcial blindado, ¿verdad? Y ha estado hablando de ti a tus espaldas. Tal vez incluso pensando en dejarte en la calle y sin nada. Asentí lentamente, sin estar seguro de hacia dónde iba con esto. Lu se acercó más, bajando la voz a un susurro conspirador. Entonces, tienes que vencerla en su propio juego. Reúne pruebas. Construye tu caso. Y cuando llegue el momento adecuado, atacas. Una pequeña parte de mí retrocedió ante la idea. Yo no era así. Yo no tramaba ni planeaba. ¿O sí? Pero una parte más grande, la parte que aún sufría por la traición que acababa de presenciar. Se aferró a las palabras de Lu como a un salvavidas. ¿Cómo? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de Lu brillaron con una mezcla de simpatía y picardía. Lo primero es lo primero, muchacho, actúa como si nada hubiera cambiado. Ve a casa, interpreta al esposo amoroso. Mientras tanto, recolecta información. Búscate un buen abogado, y que no sea de su bufete, claro. Empieza a documentar todo, y quiero decir, absolutamente todo. Asentí, sintiendo que una extraña claridad cortaba la bruma provocada por el alcohol. ¿Y luego qué? Y luego, dijo Lu, con una sonrisa sombría extendiéndose por su rostro. Planeas el momento perfecto para quitarle la alfombra de los pies. Hazlo a lo grande. Hazlo público. Muéstrale a ella, y a todos los demás, que no eres el pelele que ella cree que eres. Mientras Lu trazaba las líneas generales de lo que se convertiría en mi plan de venganza. Sentí una transformación comenzando dentro de mí. El Jack ingenuo y confiado se estaba desvaneciendo, reemplazado por alguien más calculador. Más decidido. Salí del bar esa noche con un nuevo sentido de propósito. No tenía idea de si podría llevar a cabo lo que Lu sugería, pero sabía una cosa con certeza. No iba a ser el tonto de nadie nunca más. Los meses siguientes fueron una clase magistral de engaño. Me entregué a mi papel de esposo feliz e ignorante con un fervor que habría impresionado al actor de método más experimentado. Todo el tiempo, estuve construyendo meticulosamente mi caso contra Sara. Contraté a un investigador privado para rastrear sus movimientos y documentar cualquier posible infidelidad. Instalé cámaras ocultas en nuestra casa, capturando cada comentario sarcástico y cada mirada de desdén que me lanzaba cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. Incluso logré obtener acceso a sus correos electrónicos del trabajo, descubriendo un rastro de correspondencia poco profesional con James que rozaba el acoso. Pero, quizás, el aspecto más desafiante de mi plan fue mantener la compostura ante la falta de respeto, cada vez más flagrante, de Sara. Ella parecía tomar mi continua devoción como una señal de que podía cruzar los límites aún más. Un incidente particularmente memorable ocurrió en una gala benéfica organizada por su bufete de abogados. Sara había insistido en que asistiera, afirmando que sería bueno para mis limitadas habilidades de networking. Debería haber sabido que tenía un motivo oculto. Mientras nos mezclábamos con la multitud de élites legales y empresariales, Sara me mantuvo cerca, con su brazo entrelazado con el mío en una exhibición de unidad marital. Sin embargo, cada presentación estaba cargada de ataques sutiles a mi costa. Este es mi esposo, Jack, decía ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Trabaja en publicidad.
Nada tan emocionante como lo que hacemos nosotros, por supuesto. Pero alguien tiene que convencer a la gente de comprar cosas que no necesitan, ¿verdad? Yo me reía, interpretando el papel del esposo de buen carácter que aguanta una broma. Pero por dentro estaba hirviendo. Cada cumplido ambiguo, cada gesto despectivo, era combustible para el fuego de mi venganza. El punto de ruptura llegó cuando nos encontramos con James en el bar. Saludó a Sarah con una familiaridad que me revolvió el estómago, apenas reconociendo mi presencia. Sarah, querida, te ves absolutamente deslumbrante esta noche, ronroneó él, con los ojos recorriendo su vestido ajustado. Sarah se regodeó bajo su atención. Vaya, gracias, James. Tú también te ves muy apuesto. Me aclaré la garganta, recordándoles mi presencia. James finalmente se dignó a mirar en mi dirección, con una sonrisa que se volvió condescendiente. Ah, Jack. Qué bueno verte. ¿Cómo te trata el juego de la publicidad últimamente? ¿Sigues intentando convencer a la gente de que necesitan otro aparato inútil? Antes de que yo pudiera responder, Sarah intervino. Oh, ya conoces a Jack. Sigue trabajando duro en sus pequeñas campañas. Pero hablemos de algo más interesante. Me enteré de que acabas de ganar el caso Carlyle. Debe haber sido todo un drama judicial. Y así, sin más, fui descartado de la conversación. Me quedé allí, sintiéndome cada vez más invisible mientras Sarah y James se sumergían en una discusión sobre estrategia legal. Qué bien podría haber sido un idioma extranjero por lo poco que yo podía aportar. Mientras los observaba, con las cabezas juntas, riendo de algún chiste privado, sentí que una fría determinación se apoderaba de mí. Esta sería una de las últimas veces que Sarah tendría la oportunidad de humillarme así. Había terminado de ser el remate de sus chistes, el ancla que frenaba su ascenso social. Me disculpé, alegando que necesitaba un poco de aire, y me dirigí a un rincón tranquilo del salón. Allí, envié un mensaje rápido a mi investigador privado, dándole instrucciones de que prestara especial atención a las interacciones de Sarah con James en las próximas semanas. Sarah no lo sabía, pero su actuación en esta gala me estaba proporcionando munición invaluable para mi inminente contraataque. Cada comentario despectivo, cada contacto prolongado con James, estaba siendo documentado meticulosamente por el investigador que yo había contratado discretamente para vigilar el evento. Al reincorporarme a la fiesta, fingiendo una sonrisa que se sentía más como una mueca, no pude evitar sentir una pizca de tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La mujer que reía con James se parecía muy poco a la Sarah de la que me había enamorado. ¿O acaso esa Sarah nunca existió realmente? ¿Había estado ciego a su verdadera naturaleza todo el tiempo? Estas preguntas me perseguían mientras navegaba el resto de la velada, interpretando el papel del cónyuge solidario, mientras por dentro contaba los días hasta que finalmente pudiera liberarme de esta farsa. Las semanas posteriores a la gala fueron un torbellino de reuniones clandestinas y preparativos cuidadosos. Me reuní con mi abogada, una mujer de mirada aguda llamada Vanessa, quien venía muy recomendada por su experiencia en divorcios de alto perfil. Cuando le presenté las pruebas que había reunido hasta ese momento, sus cejas se arquearon con sorpresa. Señor Anderson, dijo ella, con un tono de admiración en su voz, debo decir que estoy impresionada. La mayoría de los clientes vienen a mí con sospechas y tal vez algunos mensajes de texto incriminatorios. Usted me ha traído un verdadero tesoro de evidencias. Sentí una oleada de orgullo ante sus palabras, seguida rápidamente por un punzada de culpa. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿Era necesario todo este engaño y planificación? Pero luego recordé la risa de Sarah mientras se burlaba de mí ante James. La crueldad casual en su voz cuando despreciaba mi carrera. Y mi determinación se endureció una vez más. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Le pregunté a Vanessa, inclinándome hacia adelante en mi silla. Ella golpeó su bolígrafo contra su libreta, con el ceño fruncido en pensamiento.
Necesitamos cronometrar esto perfectamente. ¿Mencionó que su aniversario es pronto? Asentí. El próximo mes. Sara ha estado hablando de dar una gran fiesta para celebrar. Todos nuestros amigos, sus colegas. Parece que será un evento importante. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Vanessa. Esa podría ser exactamente la oportunidad que necesitamos. Un entorno público con todos los actores clave presentes. Es perfecto. A medida que Vanessa trazaba su estrategia, sentí una mezcla de emoción y temor creciendo en mi pecho. Esto estaba sucediendo de verdad. Después de meses de planear y fingir, finalmente iba a retomar el control de mi vida. Las siguientes semanas fueron de una actividad frenética. Mientras Sara se ocupaba con los preparativos de la fiesta, yo estaba dando los toques finales a mis propios arreglos. Tenía las pruebas organizadas cuidadosamente, las declaraciones preparadas y un caso sólido como una roca construido contra ella. La noche antes de nuestro aniversario, apenas dormí. Me quedé despierto mirando al techo, sumamente consciente de la presencia de Sara a mi lado. Ella dormía plácidamente, sin sospechar de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre su cabeza. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por nuestras cortinas, me hice una promesa silenciosa, sin importar lo que pasara hoy. Saldría de esto con mi dignidad intacta. Sara me había subestimado por última vez. El día de nuestro aniversario amaneció brillante y despejado. Una hermosa mañana de junio que no daba indicios del drama que estaba por desarrollarse. Seguí los pasos de nuestra rutina habitual, sorprendiendo a Sara con el desayuno en la cama y un pequeño regalo. Un par de aretes que ella había estado deseando. «Oh, Jack», arrulló ella, dándome un beso en la mejilla. «Son preciosos. No debiste molestarte». Sonreí, aunque la expresión no llegaba a mis ojos. «Solo lo mejor para ti, querida. Feliz aniversario». Mientras Sara iba de un lado a otro finalizando los detalles para la fiesta, yo me retiré a mi oficina en casa, supuestamente para terminar algo de trabajo antes de que llegaran los invitados. En realidad, estaba repasando mi plan por última vez. A medida que las horas pasaban, mi ansiedad crecía. Caminaba por los confines de mi oficina, ensayando lo que diría e imaginando cada escenario posible. Mis palmas estaban sudorosas y mi corazón se aceleraba. ¿Realmente iba a seguir adelante con esto? ¿Podría realmente desmantelar mi vida entera frente a todos los que conocíamos? Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. «¿Jack?», llamó la voz de Sara. «Los primeros invitados llegarán pronto. ¿Estás listo?». Respiré profundamente, armándome de valor. «Sí, querida», respondí, impresionado por lo firme que sonaba mi voz. «Salgo en un momento». Al abrir la puerta, me quedé momentáneamente sorprendido por la apariencia de Sara. Se veía impresionante en un elegante vestido negro, con su cabello recogido en un peinado sofisticado. Por un breve momento, me transporté de vuelta al día de nuestra boda, cuando me había quedado asombrado por su belleza, y tan lleno de esperanza por nuestro futuro juntos. Los ojos de Sara se entrecerraron ligeramente mientras examinaba mi apariencia. «¿Eso es lo que vas a usar?», preguntó, con un tono cargado de desaprobación. Y así, el hechizo se rompió. Miré mi atuendo cuidadosamente elegido. Un traje impecable que yo sabía que resaltaba lo mejor de mi apariencia. «¿Qué tiene de malo?», pregunté, fingiendo inocencia. Ella suspiró, acercándose para arreglar mi corbata. «Nada, supongo. Solo pensé que podrías hacer un mayor esfuerzo para nuestro aniversario». Me tragué la réplica que saltó a mis labios, en su lugar, forcé una sonrisa. «Lo siento, querida. Trataré de hacerlo mejor la próxima vez». La sonrisa de respuesta de Sara fue condescendiente. «Por supuesto que lo harás. Ahora vamos,
tenemos que recibir a nuestros invitados. Mientras bajábamos las escaleras, podía escuchar el murmullo de voces y el tintineo de copas. Nuestro hogar estaba lleno de la crema innata del mundo legal y empresarial de Nueva York. Colegas de Sarah, clientes y nuestros supuestos amigos. El aire estaba cargado de perfumes caros y del denso aroma del éxito. Me puse mi mejor sonrisa de anfitrión. Estrechando manos y charlando superficialmente mientras Sarah me guiaba por la habitación. Con cada presentación, con cada cumplido ambiguo sobre mi curiosa carrera en publicidad. Sentía que mi determinación se fortalecía. Estas personas no tenían idea de lo que estaba a punto de caerles encima. A medida que avanzaba la velada, observé a Sarah en su elemento. Revoloteaba de grupo en grupo, con su risa resonando en el aire y su encanto en plena exhibición. Para un extraño, debíamos parecer la pareja perfecta de éxito. La abogada brillante y su esposo incondicional. Sin embargo, yo podía ver las grietas en la fachada. La forma en que la sonrisa de Sarah se tensaba cuando me presentaba. Los sutiles giros de ojos cuando intentaba contribuir a la conversación. Y los toques prolongados y miradas significativas que compartía con James. Quien había llegado elegantemente tarde e inmediatamente tomó el mando de la atención. Esperé mi momento, interpretando el papel del esposo obediente a la perfección. Traje bebidas. Me reí de los chistes a mi costa y me mantuve en silencio mientras Sarah deleitaba a nuestros invitados con historias de sus últimas victorias judiciales. Finalmente, cuando la fiesta alcanzó su punto máximo, Sarah golpeó su copa para pedir atención. «¡Escuchen todos!», llamó ella, con su voz proyectándose sin esfuerzo sobre la multitud. «Quiero agradecerles a todos por venir esta noche a celebrar nuestro aniversario». Se volvió hacia mí, con una sonrisa deslumbrante pero con los ojos fríos. «Jack, querido, estos últimos 5 años han sido todo un viaje. ¿Por qué no dices unas palabras?». Este era el momento. El instante que había estado esperando. Pude sentir los ojos de Vanessa sobre mí desde el otro lado de la habitación. Dándome un sutil asentimiento. Era ahora o nunca. Di un paso adelante, tomando la copa de champán que Sarah me ofrecía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo, pero cuando hablé. Mi voz sonó tranquila y clara. «Gracias, Sarah», comencé, mirando hacia el mar de rostros expectantes. «Tienes razón, ha sido todo un viaje. De hecho, últimamente he estado reflexionando mucho sobre nuestro matrimonio y el camino que nos trajo hasta aquí». Pude ver la confusión cruzar el rostro de Sarah. Este no era el discurso sumiso y agradecido que ella esperaba. «Verán», continué, con la voz volviéndose más fuerte. «Siempre he creído que un matrimonio debe construirse sobre el respeto mutuo. La confianza y el apoyo. Desafortunadamente, me he dado cuenta de que nuestro matrimonio carece de todos estos elementos fundamentales». Un murmullo apagado recorrió la multitud. La sonrisa de Sarah se había congelado, y sus ojos se movían nerviosamente entre los invitados y yo. «Jack», siseó ella, intentando sujetar mi brazo, «¿qué estás haciendo?». Me zafé suavemente de su toque, sin desviar la mirada del público. «Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, Sarah, defenderme a mí mismo». Con eso, inicié mi discurso cuidadosamente preparado. Puse al descubierto todas las transgresiones de Sarah, el menosprecio constante. La manipulación emocional y los flirteos nada sutiles con James. Con cada revelación, podía ver cómo crecían el impacto y la incomodidad en los rostros de nuestros invitados. «Pero no se queden solo con mi palabra», dije, con mi voz resonando en la sala ahora silenciosa. «Tengo pruebas». A mi señal, Vanessa dio un paso adelante. Distribuyendo paquetes de evidencias a personas clave en la habitación, correos electrónicos, fotografías, declaraciones de testigos. Todo compilado meticulosamente e irrefutablemente condenatorio. El rostro de Sarah se había quedado sin rastro de color. «Jack, detén esto ahora mismo», exigió ella,
con la voz temblorosa. Te estás avergonzando a ti mismo. Me volví hacia ella, sosteniéndole la mirada con firmeza. No, Sarah. Por primera vez en años, no estoy avergonzado. No siento pena. Finalmente me estoy defendiendo. A medida que las pruebas circulaban por la habitación, pude ver cómo la opinión general cambiaba. Los susurros de asombro y las miradas de desaprobación ahora se dirigían a Sarah, no a mí. Su imagen cuidadosamente elaborada se estaba desmoronando ante sus ojos. Y por lo tanto, concluí, con la voz llena de una confianza que había olvidado que poseía. Me presento ante todos ustedes esta noche no para celebrar un aniversario, sino para anunciar el fin de nuestro matrimonio. Sarah, considera esto mi declaración de independencia. Ya he solicitado el divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarah se quedó paralizada, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. James había desaparecido en el fondo. Sin duda tratando de distanciarse del escándalo que se desarrollaba. En cuanto a mí, sentí que una abrumadora sensación de alivio me invadía. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo, finalmente, se había levantado. Era libre. Lo que siguió a mi anuncio fue el caos. Los invitados comenzaron a marcharse en masa, murmurando disculpas incómodas y evitando el contacto visual. Los colegas de Sarah se amontonaban en las esquinas. Sin duda calculando ya las repercusiones profesionales de esta humillación tan pública. A pesar de todo, me mantuve firme. Aceptando palabras de apoyo de aquellos lo suficientemente valientes como para ofrecerlas. Vanessa estaba a mi lado, manejando cualquier pregunta legal y asegurándose de que Sarah no intentara tomar represalias en el calor del momento. Cuando el último de los invitados se retiró, me encontré solo con Sarah entre los restos de nuestra fiesta de aniversario. Ella estaba de pie en medio de la habitación, con su compostura perfecta hecha añicos y el rímel manchando sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró, con la voz ronca. ¿A nosotros? La miré de verdad, tal vez por primera vez en años. No vi a la mujer segura y exitosa que me había deslumbrado en aquella inauguración de la galería, sino a una persona asustada e insegura, que había construido toda su identidad sobre el menosprecio hacia los demás. Yo no nos hice esto, Sarah, dije suavemente. Fuiste tú. Cada vez que te burlaste de mí, cada vez que me hiciste sentir pequeño. Cada vez que elegiste tu imagen por encima de nuestra unión. Esta es la consecuencia de tus acciones. Ella se derrumbó entonces, hundiéndose en el suelo en un montón de tela costosa y orgullo roto. Una parte de mí quiso consolarla, tomarla en mis brazos como lo habría hecho en el pasado. Pero sabía que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. En su lugar, me di la vuelta y salí de la casa que había sido nuestro hogar, dejando a Sarah para que enfrentara las ruinas de la vida que tan descuidadamente había arriesgado. Al salir al aire fresco de la noche, sentí una sensación de regocijo. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años. Estaba emocionado por ver a dónde podría llevarme. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, especulación de los medios y reconstrucción personal. Como había anticipado, la historia de nuestro divorcio tan público se convirtió en forraje para las columnas de chismes y blogs legales por igual. La reputación de Sarah sufrió un golpe significativo. Y varios clientes de alto perfil retiraron silenciosamente sus negocios de su bufete. Yo, por otro lado, me encontré siendo el inesperado receptor de admiración y apoyo. Colegas que siempre asumí que me miraban por encima del hombro se acercaron con palabras de aliento. Clientes potenciales, impresionados por mi pensamiento estratégico y ejecución, comenzaron a contactarme con ofertas de trabajo. Pero, más importante que cualquier ganancia profesional, finalmente era libre para redescubrir quién era yo como individuo. Me mudé a un apartamento pequeño pero cómodo, disfrutando de la capacidad de decorar y vivir como me pluguiera, sin miedo a las críticas.
Me reconecté con viejos amigos que se habían alejado durante mi matrimonio. Y su presencia me recordaba a la persona que solía ser antes de perderme en la sombra de Sara. Un domingo por la tarde, unos 6 meses después de aquella fatídica fiesta de aniversario. Me encontré de nuevo en el bar de Lou. Los ojos del curtido barman se iluminaron con reconocimiento cuando tomé asiento en la barra. Vaya, vaya, se rió entre dientes, deslizando un whisky hacia mí sin que se lo pidiera. Si no es el hombre del momento. He estado leyendo sobre ti en los periódicos, muchacho. Debo decir que estoy impresionado. Sonreí, levantando el vaso en un brindis. No podría haberlo hecho sin tus consejos, Lou. Me ayudaste a encontrar el valor para defenderme. Lou descartó mi agradecimiento con un gesto. No, eso fue todo obra tuya, muchacho. Yo solo te di un pequeño empujón en la dirección correcta. Entonces, ¿cómo se siente ser un hombre libre? Tomé un sorbo reflexivo de mi bebida, considerando la pregunta. ¿Sinceramente? Se siente increíble. Da miedo a veces, claro, pero sobre todo siento que finalmente puedo respirar de nuevo. Lo asintió con sabiduría. Eso es lo que pasa con las relaciones tóxicas. No te das cuenta de cuánto te están asfixiando hasta que estás fuera. Caímos en un silencio agradable. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas sucias del bar. Mientras estaba allí sentado. Me encontré reflexionando sobre el viaje que me había traído hasta este punto. Sí, había perdido a la mujer que pensaba que era el amor de mi vida. Sí, había soportado el escrutinio público y el dolor privado. Pero en el proceso, había encontrado algo mucho más valioso, a mí mismo. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años. Estaba entusiasmado con las posibilidades. Había redescubierto mi pasión por la publicidad. Entregándome a los proyectos con una creatividad y un entusiasmo que creía haber perdido. Estaba haciendo nuevos amigos, explorando nuevos pasatiempos y poco a poco, pero con paso firme. Construyendo una vida que era auténticamente mía. En cuanto a Sara, escuché por ahí que se había tomado una licencia en su bufete. Supuestamente para enfocarse en asuntos personales. James, según parecía, no perdió tiempo en distanciarse del escándalo. Y ya se le veía por la ciudad con una nueva y joven socia del brazo. Una parte de mí sintió una pizca de simpatía por Sara. A pesar de todo, sabía que la humillación pública y los reveses profesionales debían estar pasándole factura. Pero luego recordaba todas las veces que ella había pisoteado mis sentimientos sin cuidado. Todos los años que pasé disminuyéndome a mí mismo para encajar en la caja que ella había creado para mí. Y supe que había tomado la decisión correcta. Cuando terminé mi bebida y me preparé para irme, Lou me llamó. Oye, muchacho, un consejo, no dejes que esta experiencia te amargue. Ganaste de forma justa. Ahora es momento de seguir adelante y vivir tu mejor vida. Esa será la venganza más dulce de todas. Asentí, dejando que sus palabras calaran hondo. Tenía razón, por supuesto. La mejor venganza no se trataba de destruir a Sara o deleitarse en su caída. Se trataba de reclamar mi vida, mi confianza y mi futuro. Al salir del bar y entrar en la bulliciosa calle de Nueva York, sentí una sensación de ligereza que no había experimentado en años. El sol brillaba, la ciudad estaba viva con posibilidades y yo era finalmente, y de verdad, libre. No tenía idea de lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo. Estaba emocionado por descubrirlo. Este no era solo el final de un capítulo en mi vida. Era el comienzo de una historia completamente nueva. Y esta vez, yo era el autor.